incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Agradecidísimo con el Señor por su misericordia. La Escritura dice que sus misericordias, en plural, son nuevas cada mañana. Hoy disfrutamos de una maravillosa misericordia del Padre Celestial y hacia cada uno de nosotros. Igualmente agradecido con el Señor por darme la oportunidad de entrar a su casa y compartir este tiempo con usted y su familia. Y lo más maravilloso es poder compartir la palabra del Dios vivo. La palabra de Dios cambia, sana, liberta, enseña, instruye, reprende, corrige. Es todo lo que necesitamos. Se dice que una persona no puede vivir 3 días sin ingerir algún líquido, agua o algún líquido. Pero el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma forma que nosotros no podemos vivir sin el líquido, sin el alimento, de la misma manera no podemos vivir sin la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 6 del libro de Juan le dice a los judíos de su época, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, porque mi sangre y mi carne son verdadera comida y verdadera bebida. Obviamente Él no se estaba refiriendo a su cuerpo físico. Entendemos, por supuesto, que no se refería a eso. Él se refería a esas palabras de vida que Él pronunciaba. Él se refería a Él como pan de vida, como luz del mundo, como agua de vida. Así que la mujer samaritana del capítulo 4 del libro de Juan experimentó esta gran verdad en ella. El día que reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, su Salvador y Señor personal, su vida nunca más volvió a ser la misma. Recibió la vida que produce la palabra de Dios. Mi oración esta mañana es que usted y su familia reciban esa palabra de vida impartida por el Padre Celestial. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias porque la sangre maravillosa, poderosa, única, santa, perfecta de tu amado Hijo hace posible que hoy entremos a tu presencia, Señor. Hoy, danos el don del arrepentimiento nuevamente.
Nos arrepentimos de las obras de la carne, nos arrepentimos de todo tipo y forma de pecado. Renunciamos a este mundo, Señor. Renunciamos al reino de las tinieblas. Corremos a tu luz, corremos a la cruz hoy, corremos a ti. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Eres nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Escrito está en tu palabra. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Corremos a ti, Señor, y dejamos atrás el pecado, las tinieblas. Renunciamos en este día, Señor, a toda obra de la carne. Y gracias, Señor Jesucristo, porque nos perdonas, nos limpias y nuevamente, Señor, extiendes tu manto de misericordia sobre nosotros. Gracias por tu fidelidad. Al venir a tu palabra, reconocemos nuestra limitación, Señor. Reconocemos que a menos que tu Espíritu Santo nos revele la Escritura, careceremos, Señor, de la interpretación correcta. Por lo tanto, nos humillamos hoy y con humildad estas familias y yo te pedimos hoy que nos instruyas, que nos dirijas, que nos hables. Abre nuestros entendimientos, Señor. Inspíranos, revélanos tu palabra. Y gracias porque siempre eres tan generoso que haces más de lo que pedimos o entendemos. Bendigo las familias que hoy están listas a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Génesis, capítulo número 45. Esta mañana quiero compartir con usted acerca de ese encuentro, o más que el encuentro, de la revelación que José tuvo ante sus hermanos de su verdadera identidad. Durante algunos días ellos estuvieron visitando Egipto, proveyéndose del trigo que por razones de sequía muy probablemente ya no se producía en la tierra de Palestina. Su padre Jacob los enviaba a Egipto, que era como el granero del mundo en ese momento, para abastecerse del trigo que necesitaban como familia y no perecer debido a la hambruna. Lo que ellos no sabían era que este hombre que les estaba proveyendo ese grano era su hermano José. Capítulo 45, versículo 1 al versículo 3 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Así que no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. El texto inicia diciendo que José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Entonces ordenó a todos los egipcios que salieran de la habitación para poder estar a solas con sus hermanos. Imagínense la gran emoción que mostró José, que dice el texto que lloró a gritos, al punto que lo escucharon los egipcios y también la casa del faraón. Esta emoción muestra que José en ningún momento manipuló con crueldad a sus hermanos. Él fue dirigido por Dios para hacer los arreglos y no disfrutó de esto. Posiblemente a José le dolía hacer todo esto. Dice el texto que él se dio a conocer a sus hermanos.
Esto significa que probablemente cuando José dijo quién era él, sus hermanos se turbaron. Debido al castigo anticipado, la gran emoción que mostró José, su manera de revelarse y el gran impacto de aprendizaje, no solamente porque José estaba vivo, sino que estaba justo frente a ellos. Los hermanos estaban consternados. La palabra hebrea que se usa aquí para consternado significa asombrado, miedo, o incluso se le puede atribuir la palabra aterrorizados. El versículo 4 dice que José les dijo que se acercaran a él. Eso implica que los hermanos posiblemente se encogieron de terror. Zacarías capítulo 12, versículo número 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Sí, van a llorar por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué traigo este texto a colación? Solo imagínense ustedes el impacto tan grande que tuvieron sus hermanos cuando José les revela quién es él. Hay una leyenda judía que dice que la forma en que José se dio a conocer a sus hermanos es que les mostró que él estaba circuncidado. Recuerde que solamente los hijos de Abraham, la familia de Abraham, los descendientes de Abraham se circuncidaban. El resto de las tribus, pueblos que había en aquella época no tenían esa costumbre. Esa era la señal de pacto entre Dios y esta familia. Y la única forma de mostrar realmente quién era él era mostrando que él estaba circuncidado. Es una leyenda, pero al final no deja de tener cierta lógica. La Biblia no menciona la forma en que José se mostró, no dice explícitamente qué mostró él, porque de adolescente a esta época posiblemente algunas de sus facciones ya no eran facciones de niño, sino ya de hombre, y muy probablemente conservaba algunos rasgos todavía, pero su apariencia había cambiado de niño adolescente a joven, a hombre adulto. El punto es el impacto que sufrieron sus hermanos cuando vieron a José. Algunos comentaristas han hecho un paralelismo entre la vida de José y la vida de Jesús y han llegado a la conclusión de que José es un tipo de Cristo. Por eso acabo de leer el capítulo 12, versículo 10 del libro de Zacarías. Cuando el Señor Jesús regrese y la nación de Israel se encuentre con él, el texto dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Sí, van a llorar por él como se llora por hijo unigénito. Versículo 4 al 8 del capítulo 45, libro de Génesis. Continúa el texto diciendo: pero José les dijo: acercaos a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y señor de toda su casa, y por gobernador
en toda la tierra de Egipto. ¿A quién atribuyó José su posición, sus logros, su éxito, todo lo que tenía? A Dios. Eso revela la increíble humildad que este hombre tenía en su corazón. Él le dice a sus hermanos que fue Dios que lo envió delante de ellos para preservarle la vida. José no disminuyó lo que sus hermanos hicieron, el haberlo vendido a los egipcios. Sin embargo, no abraza ese episodio doloroso y triste, sino que él vio el propósito de Dios en todo esto, que fue mayor el propósito de Dios que el mal que sus hermanos habían hecho. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué José fue a Egipto? ¿Fue a causa del pecado de sus hermanos o por el plan de Dios que él estaba allí? Pues la respuesta es que ambas opciones son verdaderas. Él dice, Dios me envió delante de vosotros para preservar una posteridad para ustedes en la tierra y para darles vida en medio de una gran liberación. Eso significa que todos los dolores de José estaban con un propósito. Dios los usó para preservar a su familia y proporcionar las condiciones para que se convirtieran en una nación. José fue víctima de los hombres, pero Dios le dio la vuelta para su gloria y nada de eso fue una pérdida. Si esta familia no va a Egipto, entonces se asimilarían entre las tribus paganas de la tierra prometida y hubieran dejado de ser un pueblo diferente. Dios tuvo que ponerlos en un lugar donde ellos pudieran crecer y aún así permanecer como una nación distinta. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, le dice José a sus hermanos. José se dio cuenta de que Dios regía su vida, no los hombres buenos o malos, las circunstancias o el destino. No, Dios estaba en control y porque Dios estaba en control de todas las cosas, entonces todas esas cosas juntas trabajaron para que ese propósito de Dios se cumpliera. No existe crueldad aquí. Y tampoco José lo ve como una víctima del destino, de las circunstancias o de sus hermanos, ni siquiera como víctima de Potifar o de su esposa. No, él ve la mano soberana y sabia del Padre Celestial guiando su vida. Recuerda lo que dice Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Romanos 8:28. A los que aman, subraye esa frase, a los que aman a Dios, todo obra para su bien. José amaba al Señor. Por lo tanto, él no pudo ver crueldad en lo que le ocurrió. No digo con esto de que en algún momento no se sintiera triste, frustrado, afligido, que no comprendiera lo que estaba pasando. Como ser humano, posiblemente pasó por eso. Pero Dios nunca nos deja en la penumbra, nunca nos deja en la incertidumbre, nunca nos deja en la confusión. Siempre Él nos guiará a la verdad. Y la verdad que le fue revelada al corazón de José fue esta, que en el capítulo 45 él mismo la está confesando. En el capítulo 37 y 39 él no la entiende, pero en el capítulo 45 él se da cuenta de que su vida fue guiada providencialmente por esa mano amorosa, misericordiosa, soberana y sabia del Padre Celestial. Amén. Aleluya.
como hijos, podemos esperar exactamente esa misma guianza soberana del Padre Celestial a nuestra vida si determinamos amarlo con todo nuestro corazón. Daos prisa, id a mi Padre, versículo 9, y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú, tu casa y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi Padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También lloró Benjamín sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, les volvió el alma al cuerpo y hablaron con él. Cuando Jacob se enteró de esto, fue uno de los días más grandes de la vida de este hombre. Tenía la alegría de saber que su hijo predilecto iba a salvar a sus hermanos. Él lo había dado por muerto, pero ahora estaba vivo. Note lo que dice el texto. José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. José no excluyó a los que habían sido especialmente crueles con él. Su corazón estaba abierto a sus hermanos, tanto en grupo como individualmente. Después, dice el texto, sus hermanos hablaron con él. Imagínense qué conversación pudo haber sido esa. Había mucho de qué hablar, mucho para ponerse al día. Fueron 20 años de separación. ¿Cuántas cosas habían ocurrido en 20 años? Lo maravilloso de todo esto es que cuando nos encontramos con alguien que tiene un corazón perdonador, esa persona puede hablar con libertad del pasado, sin traer a colación comentarios de doble sentido o alguna que otra palabra grosera o poco amable. José no les recordó absolutamente ese pasado feo, porque el amor cubre multitud de pecados. Versículo 16. Se oyó la noticia en la casa del faraón. Otra vez, se oyó la noticia en la casa del faraón y se decía, los hermanos de José han venido. Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. Y dijo el faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de toda la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda. Haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Solo Dios puede hacer algo así. Así lo hicieron los hijos de Israel. Y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos les dio un vestido nuevo y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. A su padre le envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida. Esto es para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se peleen de camino, pero no se peleen por el camino. José le dio carretas de acuerdo a la orden del faraón y le dio provisiones para el camino.
Los hijos de Israel recibieron transporte, provisión, prendas de vestir y riqueza. Debido a que su hermano fue favorecido, Faraón bendijo a los hijos de Jacob a causa de José. Pero José también les dice algo, no a modo de sugerencia, sino como una orden. Él les dice en el versículo número 24, José envió a sus hermanos y ellos se fueron. José les dijo, no se vayan peleando por el camino. Porque José sabía que tan pronto como los hermanos salieran de su presencia, se verían tentados a actuar de una forma egoísta. Al mandato de José, o el mandato de José en este caso, era para evitar que ellos se entraran en conflicto de camino. Ahora, ¿por qué razón? Si ustedes recuerdan, la envidia y el resentimiento, por no decir odio, de los hermanos de José inició precisamente cuando Jacob mostró algún favoritismo hacia José al diseñarle una túnica con colores especiales que lo hacía distinto a sus hermanos y darle algún tipo de preferencia. Eso, aunado a los sueños que José tuvo, fue lo que causó que sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieran a Egipto. Él no quería que esto se repitiera con Benjamín, puesto que él le había dado 5 vestidos, le había dado 300 monedas de plata a Benjamín, y a los hermanos solamente les había dado 1 muda de vestidos. Entonces él dice, no peleen de camino, porque él sospechaba que sus hermanos iban a pelearse de camino por la preferencia de él hacia Benjamín. De modo que le dice entonces, no peleen de camino. Versículo número 25 al 28. Se fueron de Egipto y llegaron a donde estaba su papá Jacob, en la tierra de Canaán. Le dijeron, José está vivo y está gobernando toda la tierra de Egipto. Él no supo qué hacer. No les creyó lo que le decían. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y él vio todas las carretas que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces Jacob se puso contento y emocionado. Versículo 28. Luego Israel, note que aquí en este texto, Moisés no le llama Jacob. Moisés digo porque fue el que escribió el libro de Génesis. No le llama más Jacob, sino Israel. Dice, luego Israel dijo, por favor entiendan, no estamos hablando de otro personaje. A partir del versículo número 27, el nombre de Jacob ya no se menciona en este capítulo. En el versículo número 28 es Israel el nombre que se usa. Y dice, luego Israel dijo, es suficiente, mi hijo José está vivo, iré a verlo antes de morir. 20 años atrás, a Jacob le dijeron sus hijos que José había muerto, y él lo creyó. Ahora se le está diciendo que José está vivo, y no lo cree, hasta que sus hijos le dicen las palabras que José le envía a decir, y le mostraron lo que José había enviado. Entonces cree, aunque todavía no lo había visto. En el versículo número 28, Jacob dice, es suficiente. Acabo de decir Jacob. No, Israel. Note lo que dice el texto. Luego Israel dijo, es suficiente. Mi hijo José está vivo, iré a verlo antes de morir. Cuando él dice, es suficiente, este testimonio de fe
no viene de Jacob, viene de Israel. Cuando Jacob estaba a cargo, lo vimos en los textos anteriores y en los capítulos anteriores, lloriqueando, quejándose, con autocompasión, el tipo de hombre no creyente. Sin embargo, en este versículo número 28 se da un cambio radical y ya no se le sigue llamando Jacob, sino que Moisés le pone Israel y dice, es suficiente. ¿Qué significa esto? Que el hombre que Dios venció tenía un testimonio de fe. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquel encuentro que Jacob había tenido al otro lado del río Yabok, cuando venía de Siria camino a Israel, previo al encuentro con su hermano Esaú. El texto dice que tuvo un encuentro con un varón y peleó con él, forcejeó con él hasta el amanecer, y al ver que no podía con Jacob, entonces le descoyuntó la cadera y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con los hombres y contra Dios y has vencido. A partir de ese momento, hasta el día de su muerte, Israel cogió de su cadera. Una señal de aquel encuentro donde su vida fue cambiada. Al cambiársele el nombre de Jacob a Israel, su destino cambió. Su vida cambió, su legado fue otro. De modo que aquí Moisés menciona este nombre Israel y dice, basta ya, me doy por satisfecho. Es suficiente con lo que he visto para creer que mi hijo aún vive y que todo lo que he escuchado acerca de él es verdad. Me preparo para ir a Egipto. ¿Qué lección práctica podemos encontrar en este capítulo 45 del libro de Génesis, cuando José se da a conocer a sus hermanos y envía a traer a su padre de Canaán a que viva con él en Egipto? Hay varias cosas que quiero subrayar y que podemos aplicar a nuestra vida. Si José hubiese albergado en su corazón algún vestigio de resentimiento, de amargura, esto le habría impedido el llegar a sentarse como virrey de Egipto y por lo consiguiente privarse de ser el instrumento que Dios iba a usar para salvar la vida de su familia. Dios lo hubiera hecho de cualquier otro modo porque Él es soberano y todopoderoso. Pero José tuvo la oportunidad, al igual que la tuvo Saúl, de ser ese rey que Dios quería que fuera, por el cual Dios iba a bendecir al pueblo como lo hizo a través de David. Pero Saúl falló. José, en cambio, no falló. ¿Qué tenía de extraordinario José que no tuviese Saúl? Ambos estaban en posiciones de autoridad. Pero uno decidió que el resentimiento, la amargura y los celos, la envidia, no minaran su corazón y con ello obstruyeran el propósito de Dios para sus vidas. Saúl cayó en la trampa del celo y de la envidia por lo que vio en David. Igual hubiese ocurrido con José cuando sus hermanos lo vendieron en Egipto. Pero note que él en un momento, en este relato, dice, Dios fue el que me trajo a Egipto. No fueron ustedes fueron un instrumento para que Dios cumpliera un propósito. Parece cruel de a buenas y primeras, es decir, viéndolo desde nuestra perspectiva humana, egoísta, podemos decir, qué crueldad la de Dios. ¿Por qué Dios no hizo las cosas fáciles? Dios sabía
de lo que estaba hecho José. Yo sabía que José era capaz de pasar por todo ese proceso y no quedar atrapado en el resentimiento y la amargura, porque él amaba al Señor. Y la palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Cuando amamos a Dios, ¿seremos capaces entonces de amar y de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño? Sí. ¿Por qué quedamos nosotros entrampados en el resentimiento, la amargura durante tantos años? Por la sencilla razón de que nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos a Dios. El día que amemos a Dios con todo nuestro corazón, será fácil amar a nuestro prójimo y perdonar como Dios nos perdona. El amor de José hacia Dios fue lo que lo mantuvo en integridad cuando la esposa de Potifar le dijo: acuéstate conmigo. ¿Por qué? Porque el resentimiento es el padre de la lujuria y del amor pervertido. Cuando en nuestro corazón albergamos resentimientos, amarguras, falta de perdón, en un momento en nuestra vida caeremos en la trampa del diablo. Cuando nuestro corazón está libre de resentimientos y de amarguras, al igual que José, podemos decir no, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué ofrece Satanás? Lujuria. ¿Qué es amor pervertido? ¿Y de dónde nace? Del resentimiento. Otro detalle que me llama la atención es cuando José echa fuera a todos los egipcios y llora a gritos, literalmente a gritos, cuando se da a conocer a sus hermanos. A veces nos cuesta tanto expresar nuestros sentimientos. ¿Por qué lloraba José? Podríamos especular hoy y decir, lloraba por una situación ahí reprimida en su corazón durante tantos años. Particularmente creo que no era eso. Simplemente él está expresando lo que un hombre sano, y cuando digo hombre no me refiero específicamente al género masculino, sino hombre en sentido general, mujer, hombre, ser humano. Es bueno expresar nuestros sentimientos. Es bueno llorar cuando tenemos que llorar, reír cuando hay que reír. Y de hecho, Salomón en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Un hombre sano en su corazón, una mujer sana en su corazón, no teme esconder sus sentimientos, puede expresarlos libremente. A él no le dio vergüenza o qué van a pensar, yo soy José, el gobernador de Egipto, qué pérdida de glamour que me vean chillar aquí como loco. No, su corazón estaba libre de esas cosas que tantas veces nos impiden expresar sanamente lo que sentimos. Esos 20 años en Egipto, Dios había trabajado en el corazón de este hombre. Y como le dije la semana anterior, había trabajado también paralelamente en el corazón de sus hermanos. Y Dios propició este encuentro de un hombre sano con unos hermanos en proceso de arrepentimiento. Y ese fue un encuentro maravilloso que solo Dios pudo coordinar, solo Dios pudo agendar, porque Él es maravillosamente soberano, amoroso y sabio. Amén. Note también que cuando Él envía las carretas y todos los regalos a su Padre, no lo hace por un sentido de ostentación. Ahora voy a exhibirme ante los cananitas, ante mi familia. Ahora yo soy Don José. No, simplemente José expresa lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Generosidad. Pero en segundo lugar también está acatando las sugerencias sin orden de Faraón.
Pero igual él pudo decirle a Faraón, mire, no es necesario enviar a hacer tanta laraca. No, enviemos unos cuantos caballos y qué sé yo, a traer esa gente. No, dice la Biblia que envió carrozas y mucho alimento para su familia. Un corazón perdonador no puede ser mezquino. Un corazón perdonador siempre será generoso. Cuando somos generosos en perdonar, somos generosos en dar de lo que tenemos. No tendremos objeciones en dar de lo que tenemos, de lo poco, de lo mucho. Otra vez, una persona perdonadora, con un corazón perdonador, que ha sido libre del resentimiento, la amargura, libre de ese pasado que posiblemente y casi todo el tiempo es un pasado bastante complicado. Todos hemos pasado por allí. Se va a reflejar en generosidad. Cuando tienes la oportunidad de dar, ¿cómo eres? ¿Das con generosidad o no? El corazón perdonador de José se reveló a través de la generosidad. Otro detalle importante, él tiene autoridad moral para decirle a sus hermanos, no se peleen de camino. Si yo he tratado a Benjamín de la forma que lo traté, ese es mi rollo. Yo puedo hacer con lo que tengo lo que yo quiera. Y mostrar generosidad con quien yo quiera mostrar generosidad. Qué importante este detalle. El haber podido superar todo lo que superó a través del don milagroso del perdón, le dio la estatura moral y espiritual para decirle a sus hermanos, no peleen. Cuando nosotros alcancemos esto, quizá no tengamos que decir, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Nuestros hijos nos van a imitar porque somos ese punto de referencia, somos ese modelo que ellos van a imitar. El no peleen de camino venía de los labios de un hombre en autoridad, pero que previamente había conocido el estar bajo autoridad. Pero no solamente esto, sino que sus palabras no fueron solamente una sugerencia. Sus hermanos entendieron perfectamente el mensaje que estaba detrás de esas palabras. Porque una vez que José se da a conocer, ellos ya saben quién es, al decirle no peleen, eso les hacía recordar lo que habían hecho 20 años atrás. Y por favor entienda, José no estaba en modo reclamo aquí, no. Era como si, en otras palabras, les dijera, recuerden el daño que hace 20 años se ocasionó, no lo repitan una vez más. Y no se menciona en la Biblia que lo hayan hecho. De hecho, llegaron a Canaán con todo lo que José envió, con el mensaje de José y la evidencia de que estaba vivo. No permitamos que el resentimiento, nuestro pasado o una falta de perdón por ahí oculta en nuestro corazón nos impida alcanzar y a realizar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Romanos 8:28, el texto dice que a los que aman a Dios, y subraya esa palabra, aman a Dios, todas las cosas contribuyen para su bien. De modo que José se dio cuenta que toda su vida no había sido un error, una desgracia del destino, sino que Dios había estado detrás de cada uno de esos detalles. Que en el capítulo 37 no lo entendió, ni en el 39, pero que lo comprende perfectamente en el capítulo 45. Y le dice a sus hermanos, Dios fue quien provocó todo esto.
Mi oración es que el Señor nos dé, en primer lugar, un corazón arrepentido y en segundo lugar, un corazón perdonador. Te bendigo en el nombre de Jesús y ojalá que usted haga suyo esto. Pídele al Señor un corazón arrepentido cada día y un corazón perdonador. Te bendigo en el nombre de Jesús.